Dice así la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, a dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El tema de este día: viviendo con gratitud. El día de ayer, el tema que tocábamos era viviendo para servir. Y hoy, el tema que el Señor nos permite desarrollar es viviendo con gratitud. Acabamos de leer una historia muy común, muy conocida por muchos de los que asistimos a una iglesia. Es una historia que se cuenta inclusive en caricaturas. Historias bíblicas para niños que desde pequeños, cuando vamos a la iglesia, son temas que normalmente se tratan. Aquí tenemos una historia bíblica. ¿Qué es una historia? Es algo que ocurrió. Aquí tenemos algo que pasó. Cuando Jesús se mostró al mundo y nos permitió el tener cada una de estas bendiciones, cada una de esas enseñanzas que ahora pues nutren nuestra vida espiritual. Aquí tenemos la historia de 10 hombres que estaban enfermos, 10 hombres que estaban apartados, 10 hombres que no podían tener relación con sus familiares, 10 hombres que estaban en una condición bastante difícil en cuanto al aspecto físico, se podría decir. Estaban pasando por una enfermedad que en aquel tiempo era incurable, una enfermedad que lo que hacía era apartar a las personas, segregarlas. No se podía estar cerca de ellos porque la enfermedad era contagiosa. Así que cualquier persona que tuviera contacto con ellos podría tener esa posibilidad de que también fuera contagiado. Así que esas personas prácticamente vivían apartadas de la sociedad, apartadas de sus familiares, apartadas del mundo prácticamente, y solamente podían gritarle a las personas para ser escuchadas. Así que aquí tenemos a 10 leprosos. 10 leprosos que cuando se dieron cuenta que Jesús iba pasando por ahí, quizás ellos habían escuchado de ese Jesús que hacía milagros, de ese Jesús que sanaba. Y le gritan desde lo lejos y le dicen: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, cuando los ve, cuando se da cuenta de ellos, cuando los escucha, les dice: vaya y preséntese al sacerdote. ¿Por qué tenían que ir a presentarse al sacerdote? En nuestros días estamos viendo diferentes enfermedades que son contagiosas. En
tiempos atrás estaba cierta enfermedad que hacía que estas personas fueran retiradas y quizás a uno hasta miedo le daba acercarse. Actualmente estamos con una enfermedad que ahorita está prácticamente contagiando a mucha población en diferentes continentes. O sea, estamos hablando de una enfermedad que se está propagando por el mundo. El coronavirus, el virus del corona. ¿Y qué es lo que pasa con esa enfermedad? Ahorita, como no hay una cura exacta para poder decir vamos a darle esta medicina y con esa medicina la persona ya es completamente sanada, entonces hay que apartarlos para mientras se busca la cura para ellos. Esas personas son puestas en cuarentena. Ese tiempo en donde son examinadas y cuando ya se ve que pueden estar libres de la enfermedad, pues son puestas nuevamente en la sociedad, vueltas a su lugar en donde viven, a convivir nuevamente con sus familiares, con las personas que conocen. Estas personas que tienen este virus actualmente son puestas, son separadas para mientras se les trata la enfermedad. Durante ese tiempo no tienen contacto con sus familiares. Y hasta que llega el doctor, el evaluador, el químico, quien sea, el científico que esté desarrollando y esté evaluando la enfermedad de ese doctor que quizás sabe muy poco de lo que es esta enfermedad, pues hasta que él dice ya está libre de enfermedad, ya está libre de cualquier infección, pues entonces se le da la entrada nuevamente a la sociedad. En aquel tiempo, en el tiempo en el que Jesús hizo este milagro, ese tiempo en donde la lepra era la enfermedad que segregaba a las personas, tenían que ir al sacerdote para que el sacerdote viera realmente si la persona ya estaba libre de enfermedad y pudiera incorporarse nuevamente a la sociedad. El caso de ellos era muy diferente a lo que nosotros vivimos ahora. Ellos no tenían contacto con la gente. Ellos no podían acercarse. En nuestros días están esas vestimentas que se ponen los que están tratando, los doctores que están tratando a esos enfermos y quizás tienen contacto con personas sanas. En aquel tiempo no había este tipo de barreras que evitaban que los virus se propagaran así e infectaran a las personas que tenían un trato. Así que era mucho peor la situación de estas personas. En la actualidad, hay personas que están en cuarentena y se comunican por los medios de comunicación, por Facebook, por el Internet. De cualquier forma, ellos quizás pueden establecer una comunicación con sus familiares y hablarles. En ese tiempo no. En ese tiempo no había una forma en la que las personas pudieran comunicarse y decirle, Jesús, puedes pasar por aquí y ven y ayúdame porque estoy enfermo. No. Desde lejos le gritaron, pidiendo que Jesús tuviera misericordia de ellos. Y Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Pero ¿cómo es que ellos se iban a presentar al sacerdote si estaban infectados? Pero en ese momento hubo esa semillita de fe que se necesita para recibir el milagro. Y ellos dispusieron su corazón para ir y presentarse al sacerdote aún en la condición en la que estaban. Pero dice que mientras iban caminando, mientras iban hacia el templo a buscar al sacerdote, mientras iban, ellos iban viendo cómo su piel iba siendo restaurada.
Y cuando se presentan ya sanos, pues son incorporados nuevamente. ¿Qué es lo que pasa con estos 10 leprosos que son sanados? Uno de ellos, uno solamente, se regresa a dar gracias, a glorificar a aquel que había hecho el milagro, a aquel que le había permitido nuevamente tener contacto con las personas, a aquel que le había dado la oportunidad de disfrutar nuevamente de su familia, a aquel que le estaba dando vida nuevamente, alegría nuevamente. Entonces viene este hombre ya sano y con ese agradecimiento al Señor se postra delante de Él y le da gracias. Jesús, al ver que una sola persona había llegado a darle gracias, pregunta por los otros 9. Pero aún así se dirige a él y le dice: levántate, tu fe te ha salvado. ¿Cuál era el tema de hoy? Viviendo con gratitud. Viviendo con gratitud. ¿Cómo creen que vivió este leproso a partir de ese día? ¿De qué forma fue su vida a partir de ese momento? ¿Cómo una persona, después de haber estado viendo cómo su cuerpo se iba carcomiendo poco a poco, cómo iba siendo infectado por completo, cómo esa persona, viendo su condición, que no podía tener el contacto quizás de sus hijos, de su esposa, de sus amigos, de su mamá, de su papá, y de pronto volver a tener una oportunidad para vivir normalmente. ¿De qué forma esa persona podía vivir a partir de ese instante? Muchas personas que están al borde de la muerte y son sanadas, muchas personas que tienen un accidente y reciben un milagro y no se mueren. Muchas personas que son atropelladas y salen ilesas de esa situación. Dicen, es como que he vuelto a la vida. Y a partir de ese entonces esas personas se vuelven agradecidas. Hay personas que han sido sanadas de alguna enfermedad que les han dicho que es incurable. Y cuando reciben el milagro, son personas que ayudan a otros porque hay agradecimiento en el corazón. Aquí había un leproso que sintió ese agradecimiento y regresó. Y ese leproso, después de ese milagro, definitivamente yo considero que ya no fue el mismo, que su vida cambió, que su vida fue una alabanza continua de agradecimiento. Él recibió un milagro y agradeció por el milagro. Él recibió un milagro y no se quedó únicamente ignorando a aquel que lo había sanado, sino que se regresó a dar gracias. Hubo otros 9, que no vamos a hablar de esos 9 el día de hoy. Vamos a hablar de ese leproso que dio gracias, de ese leproso que vivió después,
con gratitud en su corazón. Hoy vamos a hablar de la vida que el Señor nos presenta, de la enseñanza que Él nos da por medio de su palabra, de esa cantidad de versículos en la Escritura en donde se nos dice que debemos ser agradecidos. ¿Agradecidos con quién? Agradecidos con Dios en primer lugar. Agradecidos con aquel que nos dio el milagro de existir, de tener vida. Agradecidos con aquel que nos permite vivir en su mundo. El que creó un mundo para que nosotros disfrutáramos. Agradecidos con aquel que nos da la vida, que nos permite escuchar, que nos permite ver. Agradecidos con aquel que nos despierta cada mañana y nos permite disfrutar nuevamente de nuestra familia. Viviendo con agradecimiento. Dice la Escritura, entrad por sus puertas con acción de gracias. Dad gracias en todo momento y por todo. Entonces, este leproso le agradece a Jesús. Nosotros le agradecemos a Jesús. Nosotros vivimos dándole gracias al Señor. Claro, en ocasiones como que no agradecemos por algunas cosas que nos pasan. Sin embargo, si conociéramos al Señor, si hiciéramos que la Escritura se adueñara de nosotros, que su palabra entrara a nuestro corazón y que hiciera el efecto que tiene que hacer, aún por esos malos momentos agradeceríamos. Y si conocemos al Señor y conocemos su palabra, podemos dar gracias en todo y por todo, porque todo es para bien. Agradeciendo en todo momento, viviendo constantemente, agradeciendo al Señor. ¿Qué era lo que hablábamos el día de ayer? Usted me va a decir, hermana, pero yo no escuché el mensaje de ayer, yo no estuve en casa, así que no sé qué es lo que se habló el día de ayer. O quizás este mensaje no se va a poner después del mensaje que di el día de ayer. Y usted va a decir, no, hermana, pero no habló de eso. Ok, vamos entonces a recordar qué fue lo que hablamos el día de ayer. El día de ayer hablábamos de vivir una vida de servicio. Una vida para servir a los demás. Una vida para servirle al Señor. Y hablábamos que cuando nos presentáramos delante del Señor, el Señor nos iba a decir, tuve hambre y me diste de beber. Y aquellos que dieron ese vaso de agua van a decirle, Señor, pero es que nunca te vi. ¿Cómo dices que te he dado agua si nunca te di agua? Y el Señor dice, cada vez que lo hicieron con alguien más, a mí me lo hacían. Si estamos hablando de que al servir a los demás, estamos sirviendo al Señor, entonces, ¿qué les parece si hoy no solamente hablamos de darle gracias al Señor, sino que también le damos gracias a esas personas que el Señor usa para darnos agua a nosotros? Si vemos que es el Señor el que entra en esa persona para hacernos el favor, darnos la bendición, ayudarnos en algo, si es Dios el que está haciendo la buena obra, entonces también podríamos decir que nuestro agradecimiento tiene que ser para aquellas personas que de una u otra forma se prestan
para vivir una vida para servir a los demás. Si todos viviéramos sirviendo, si toda la humanidad viviera sirviendo a los demás, también podríamos cumplir con esa otra parte de vivir siendo agradecidos. ¿Por qué? Porque si yo sirvo, yo sé el valor que tiene el tiempo que yo tomo para poder hacer algo por alguien más. Y cuando esa persona me da gracias a mí por lo que yo hice, entonces como que uno siente el deseo de seguir haciéndolo. Y cuando esa persona agradece, también vuelve a recibir la bendición. Si todos viviéramos sirviendo a los demás, con seguridad la gente también sería agradecida. Todos con todos. Todos sirviendo, todos agradeciendo. Pero en ocasiones nos hace falta ver por qué agradecer. En ocasiones nos hace falta ver ese detallito especial que hizo alguien para hacernos la vida más fácil, para darnos un poquitito de alegría. El dar gracias. El vivir agradecido. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros somos agradecidos? ¿De qué forma nos presentamos a la gente cuando nosotros agradecemos a los demás? Agradecido. Yo me ponía a pensar el día de hoy, decía, y analizaba la palabra agradecimiento, agradecido, ¿de dónde vendrá esa palabra? Y de pronto pensé, agradecido, agradable. Una persona agradecida es una persona agradable. Y de pronto me puse a buscar pues ahora ya no se usan los diccionarios como antes, que uno agarraba un librito y empezaba a buscar palabra por palabra. Me metí en el Google y busqué la palabra agradecimiento. Y precisamente cayó en lo que yo estaba pensando. Decía gracias. ¿De dónde viene la palabra gracias? De la palabra agradable, de la palabra agradecido. Una persona que da gracias agrada. No recuerdo si decía que venía del latín o del griego, no sé. La cosa es que si nosotros nos ponemos a pensar que una persona que agradece, agrada, entonces yo quiero agradarle a la gente. Yo no quiero que la gente huya de mí. Yo no quiero que la gente de pronto me vea y se dé la vuelta porque soy una persona que no doy gracias, que me hacen un favor y pues me olvido de los favores. Me olvido de que alguien algún día se mostró agradecida conmigo. Y la cosa es que cuando nosotros somos agradecidos, somos personas felices. Somos personas que estamos más tranquilas, que estamos en paz, que no nos preocupa nada. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento en el corazón por todo lo que nos pasa, por la situación que estemos atravesando. Cuando nosotros damos gracias, hay paz en nuestro corazón. Cuando nosotros damos gracias, la bendición de Dios fluye. Cuando nosotros damos gracias, esas personas a las cuales nosotros les agradecemos vuelven nuevamente a ayudarnos en momentos de necesidad. Saben que de una u otra forma nosotros valoramos lo que ellos hicieron por nosotros. Pero no es solamente el dar gracias. Es mostrar agradecimiento, es ver que si alguien me hizo un favor a mí, pues cuando yo pueda y esa persona necesita, el saber que esa persona también puede contar conmigo. Que si hay alguien que le hizo un favor a un hijo mío, que si hay alguien que en algún momento ayudó
a alguien que yo amo. Y si yo en alguna oportunidad tengo las palabras adecuadas para ayudarle, lo material, si es algo material, para poder suplir alguna necesidad de esa persona, pues yo también voy a mostrar agradecimiento. Agradecimiento porque no me puedo quedar únicamente con lo que ellos me dieron, sino que si yo vivo una vida agradecida, si yo vivo una vida para servir, voy a estar dispuesta siempre a poder devolver lo que alguna vez recibí, porque hay agradecimiento en mi corazón. Y a veces hablamos de lo que recibimos y por eso agradecemos. ¿Qué es lo que recibimos? Si nos pusiéramos a analizar todo lo que recibimos día a día, de parte del Señor lo recibimos todo, pero de parte de las personas que tenemos a nuestro lado, ¿qué recibimos? Hay cosas que las personas no te dicen que hicieron por ti, ni que las hicieron para ti, pero nosotros las podemos ver. Pero a veces nos enfocamos tanto en lo que no hacen que en lo que sí hacen. El agradecimiento, el mostrar agradecimiento, el vivir una vida con gratitud, hace que las relaciones interpersonales, que las relaciones con mi esposo, con mis hijos, con mi compañera de trabajo, con mi jefe, con mi vecina, cuando nosotros mostramos agradecimiento, hace que nuestro ambiente sea más saludable, que nuestra mente esté más tranquila, que el estrés no venga a apoderarse de mí. ¿Por qué? Porque al tener agradecimiento, yo al mostrar agradecimiento, al decirle a las otras personas que valoro lo que hacen, hace que ese ambiente sea mucho mejor, mucho más agradable. Que las personas se sientan contentas con nosotros y nosotros contentos con ellos, agradecidos por lo que hacen. Pero como decía anteriormente, a veces nos enfocamos tanto en esas cosas que no hicieron, que en las cosas que sí hicieron. O a veces sentimos como que es normal que lo haga porque voy a agradecer. ¿Cómo en qué casos? Dice Pablo, hablándole a los filipenses, dice, fíjense en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo afable, en todo aquello que es digno de alabanza. Ay, precisamente, digno de alabanza. Ese es uno de los significados que encontré en el diccionario sobre lo que era agradecer. Era alabar a alguien en público, agradecerle a alguien. Entonces, fíjense en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que yo puedo agradecer. Y si yo me pongo a aplicar el agradecimiento en mi ambiente de trabajo, en el lugar en donde me desempeño, voy a agradecerle a mi jefe por haberme dado la oportunidad de desarrollar un trabajo en su empresa, en su fábrica, inclusive en su casa, si es que soy una persona que quizás cuido a alguien de su familia o le limpio la casa. Agradecerle a esa persona que me está dando la oportunidad de llevar alimento a mi casa. ¿Y cómo le voy a mostrar agradecimiento? ¿Será que únicamente le voy a mostrar agradecimiento diciéndole gracias? No, no solamente así. Es bueno decir gracias, es bueno decir valoro lo que haces. Es bueno decir que estoy agradecida. Pero también mostrando agradecimiento. ¿Cómo voy a mostrar agradecimiento? Haciendo mejor mi trabajo,
¿De qué forma voy a mostrar agradecimiento? No hablando de las cosas personales de mi jefa y andando hablando a espaldas de ellos. ¿Por qué? Porque ese no es agradecimiento. Le podemos decir gracias, quizás enfrente, pero quizás de espaldas vamos a estar haciendo cosas que quizás no le van a hacer ningún bien. Entonces, si yo quiero vivir una vida de agradecimiento, voy a hacer cosas también en donde yo muestre mi agradecimiento a aquellas personas. Y en ocasiones con cositas tan simples, esas personas pueden recibir nuestro agradecimiento con un pequeño gesto. Abriendo la puerta cuando va pasando alguien que va cargado de cosas y que quizás tiene que ponerlas en el suelo para poder abrir y luego agarrarlas nuevamente y pasar. Si nosotros tenemos la oportunidad de ir y abrirle a alguien o de pronto ayudarle con el mandado y decirle, venga, la acompaño, venga. De esa forma nosotros también estamos sirviendo, pero también estamos mostrando agradecimiento. ¿Por qué? Porque quizás esta persona viene cargada de hacer el mandado y viene mi jefa y yo voy y le ayudo. No me corresponde a mí ir y ayudarle a sacar las cosas del carro, pero yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo agradecimiento en mi corazón. ¿Y con mi esposo? ¿Será que yo tengo agradecimiento con mi esposo? ¿Será que yo valoro lo que él hace? Hermana, pero ¿de qué le voy a decir gracias? Si él trabaja porque tiene que trabajar. Si él pues hace lo que tiene que hacer. A nosotros nos gusta que nos den gracias. A nosotros nos gusta que valoren lo que hacemos. A nosotros nos gusta que nuestro esposo nos haga sentir que somos útiles en casa. ¿Y a ellos les gustará? ¿Será que ellos apreciarán? ¿Será que ellos también necesitan una palabra que les diga gracias por estar aguantando tanto ese trabajo que te cansa tanto, que te fatiga tanto? Pero ahí estás para poder traer alimento a casa. Sé que trabajas tanto para poder pagar la escuela de los niños. Sé que trabajas tanto para poder pagar el auto que hace días compramos. Sé que trabajas tanto y te fatigas por darnos una mejor vida. Gracias. Gracias por ese día que tuviste hoy tan pesado y aún así sigues levantándote a cada mañana para ir y traer el alimento que necesitamos. Gracias porque hoy ayudaste al niño en la tarea. Gracias porque fuiste a recogerlo a la escuela. Y usted va a decir, hermana, pero yo siempre lo recojo, que lo recoja él un día. Pues, ¿cómo le voy a dar gracias si es algo que te evitó el que tú fueras? Te ayudó en ese momento que quizás no podías y él fue y lo hizo. Agradecerle esas cositas que en muchas ocasiones nosotros no valoramos porque creemos que ellos tienen la responsabilidad de hacerlo. Y que no necesitan que nosotros les digamos gracias, que no necesitan el que nosotros les mostremos ese agradecimiento. Cuando nosotros somos agradecidos, somos agradables. Y si somos agradables, nuestro esposo va a querer estar con nosotros. Nuestro esposo no se va a ir para otro lado porque sabe de que hay una esposa agradecida, una esposa que vive con gratitud. Con gratitud porque la hice mi esposa, no. Con gratitud porque ella valora lo que se hace. ¿Será que lo valoramos? ¿Será que mostramos agradecimiento? ¿Será que vivimos una vida en gratitud, con gratitud? ¿Será que mi esposo piensa que somos agradables? Con nuestros hijos.
¿Será que mostramos agradecimiento con nuestros hijos? ¿O será que esperamos más bien que ellos sean agradecidos con nosotras? A veces con los hijos es más difícil porque somos las que mandamos, las que establecemos el orden. Que si limpió su cuarto es porque lo tiene que limpiar. Que si arregló su cama es porque la tiene que arreglar. Que si recogió las hojas es porque las tiene que recoger, porque es una tarea que tiene que hacer. Si sacó buenas notas, pues tiene que sacarlas, porque si no, pues no va a pasar el grado. Cuando nosotros mostramos gratitud con nuestros hijos, inclusive en esas labores que les corresponde hacer, ellos sienten que lo que hacen es valorado. Y cuando sienten que el trabajo es valorado, cuando sienten que ayudaron y que se les aprecia, porque son niños agradecidos, ellos lo hacen la siguiente vez con alegría. No como una tarea que tienen que desarrollar, no como obligación, sino que con gozo. Y eso es lo que provocamos cuando somos agradecidos. Cuando somos agradecidos, aquellas personas que nos hicieron el favor y nosotros les mostramos gratitud, con gusto nos vuelven a hacer el favor si lo volvemos a necesitar. Con gusto las personas vuelven nuevamente a confiar en nosotros, porque somos agradecidos, porque estuvimos dispuestos a vivir con gratitud. Porque no solamente recibieron el favor, sino que también se dieron cuenta que en nosotros había agradecimiento, que valorábamos lo que habían hecho. Aquí hay un leproso que regresó y que cuando regresó, después de haber sido sanado, el Señor le dice: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué recibió el leproso después de que mostró agradecimiento? Este leproso recibió la salvación. Este leproso recibió algo mucho mayor. Este leproso no solamente fue sanado físicamente, sino que también su alma fue rescatada. Mostró agradecimiento y recibió de parte de Jesús algo mucho mayor. Algo que aquellos 9 no recibieron. Este leproso que se regresó para dar gracias, no solamente recibió la sanidad que ya tenía cuando el Señor los manda hacia el sacerdote, y con esa fe, yendo de camino, ellos son sanados. Fueron 10 los sanados. Y uno que se regresa, uno que va con gratitud delante del Señor, después recibe algo mucho mayor. Recibe la salvación que aquellos 9 no recibieron. Este leproso llega y el Señor le dice: tu fe te ha salvado.
Así que no iba a vivir solamente sano en el tiempo en el que estuviera en la tierra, en el tiempo en el que le quedara ya para vivir en este mundo, sino que aparte de eso, iba a recibir la salvación, que la vida eterna, la vida en donde el cuerpo ya es inmune a toda enfermedad, en donde la alegría es total. El agradecimiento en él provocó que Jesús también le diera el regalo mayor. Dice la Escritura en Hebreos 6, versículos 10 y 11. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor para Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Pues Dios no es injusto, no olvidará, no olvidará. ¿Qué es lo que pasa cuando a nosotros nos hacen un favor? Si somos agradecidos, no nos vamos a olvidar de ese favor que nos hicieron. Si somos agradecidos, vamos a vivir con gratitud a esa persona. ¿Y qué es lo que dice aquí el Señor? No olvidaré. ¿Y qué es lo que pasa cuando no olvidamos? Somos agradecidos. Así que el Señor, aún Él, nos agradece porque vivimos sirviendo. Porque dice, por cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes. Dios no es injusto. Él no olvidará. Y de esa forma también, a ese leproso que llegó, Él en ese momento recompensó, le dio más por haber regresado, dando gracias por la sanidad física. Y vamos a terminar este tema de viviendo con gratitud con Romanos 12, versículos 9 y 10. Que dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Deleítense al agradecer, al decir lo bueno de las otras personas, al mostrar agradecimiento a los demás. Deleítense haciéndolo. Dice, sin fingir el amor, sino que amando de verdad. Amando de verdad, nosotros vamos a agradecerle a cada persona por el trabajo que hace, a cada persona por el favor que nos hizo, a cada persona por disponer su corazón, disponer su tiempo para ayudar. Y Dios, que es justo, no olvidará. Y cuando nosotros agradecemos a otros, de la misma forma en la que esas personas se agradan por lo que nosotros hicimos y damos en agradecimiento, también esas personas pueden volver a confiar en que nosotros siempre vamos a estar agradecidos cuando ellos en algún momento nos hagan un favor. Y si esas personas también tienen el deseo de volver a ayudar cuando uno muestra gratitud, también el Señor honrará ese agradecimiento. Y aun cuando aquellas otras personas con las que nosotros convivimos que no valoren el agradecimiento que nosotros les mostramos, tenemos a un Dios que dice que no es injusto
y que valorará lo que nosotros hacemos por los demás. ¿Qué les parece si hablamos con Él? Amado y bendito Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por la palabra que nos das. Dándote gracias, Señor, porque nos sigues enseñando a vivir con gratitud, Señor, a vivir sirviendo a los demás, a ser agradecidos con aquellos que nos sirven, Señor. Que podamos aplicar esa palabra y vivir una vida en agradecimiento, una vida con gratitud. Con gratitud a las personas que nos rodean, Señor. Con gratitud a aquellos que nos han hecho favores. Con gratitud a aquellos que nos han extendido la mano. Con gratitud a aquellos que nos sirven, Señor. Con gratitud a aquellos que nos atienden. Con gratitud a aquel doctor que nos recetó la medicina, que nos sanó. Con gratitud a los maestros que nos enseñan en las escuelas. Con gratitud a nuestro jefe, Señor. Con gratitud a mi compañera que me ayuda. Con gratitud al Señor del autobús que recogió a mi hijo. Que podamos ser agradecidos con todos, Señor. Con el que me trae la correspondencia, con el que limpia la escuela, con el que limpia la casa, Señor, con el que cocina, con el mesero. Agradeciendo por todo, Señor, y en todo. Aún aquellos que no nos han hecho bien. Porque aquellos también son usados por ti para traer bendición a nuestra vida. Sabemos, Señor, que si vivimos agradecidos, nunca habrá resentimiento en nuestro corazón. Porque sabremos de que tú estás dirigiendo a la humanidad para bendición nuestra. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por apreciar lo que nosotros hacemos, Señor. Gracias por darnos todo lo que tenemos. Gracias por los esposos, gracias por los hijos, Señor. Gracias por lo que hacen cada uno de ellos para que nuestra vida sea más tranquila. Ayúdanos a ser de bendición para ellos, a mostrar agradecimiento también hacia cada uno de ellos, a valorar el trabajo que hacen, Señor. Ayúdanos a mostrar agradecimiento, ayudándoles también a llevar la carga, haciéndoles más ligera la vida, Señor, dándoles un poquitito de paz en el hogar, que sientan que vienen a una casa en donde se les aprecia, en donde se les valora, en donde se les agradece. Que podamos ser esas madres que no solamente exijan a los hijos, sino que también seamos agradecidos con ellos, Señor. Que podamos vivir con gratitud, mostrando gratitud, Señor, mostrando agradecimiento. Que así como recibimos, también demos, Señor. Que así como nos sirven, también sirvamos. Padre, permítenos vivir conforme a tu voluntad, haciendo todo lo que es agradable para ti, cumpliendo tu voluntad, Señor.
recuérdanos los favores que hemos recibido de los demás, que nunca los olvidemos, Señor, para que nuestra vida sea una vida agradable para las demás personas. Señor, nos disponemos en tus manos. Si en algún momento no hemos agradecido, si en algún momento, en vez de darle paz a los demás, hemos provocado que ellos se alejen, porque no nos soportan, porque no somos agradables, Señor, perdónanos. Ayúdanos a hacer del ambiente en donde vivimos, en donde nos desarrollamos, en donde convivimos, un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente en donde cualquier persona que esté a nuestro lado se sienta a gusto, Señor. Gracias, Señor. Gracias por poner el sentir en nosotros. Porque quizás en nosotros, si no hubiera tu sentir, quisiéramos seguir viviendo la vida que tenemos de peleas, de discordias, de enemistades, Señor. Padre, ayúdanos a hacer de la vida de los demás un lugar mejor para vivir. Que con una sonrisa mostremos agradecimiento. Que con una palabra amigable mejoremos el día de alguien. Que con un gracias cambiemos el rostro de alguna persona que esté triste. Señor, hoy te pedimos por aquellos a los que no hemos valorado, por aquellos que se fueron sin que nosotros les dijéramos gracias, por aquellos que se retiraron porque no fuimos agradecidos. Te pedimos por ellos, para que perdonen nuestras actitudes injustas, Señor, para que perdonen nuestra ingratitud y que encuentren personas que sí sean agradecidos. Y si nos das la oportunidad de convivir nuevamente con ellos, que podamos mostrarles que somos diferentes, que ya cambiamos, Señor. Padre, hoy te pedimos por cada persona que está viendo la programación en este momento. Pon en ellos agradecimiento en el corazón. Pon en cada uno de ellos el vivir en gratitud, el vivir dando gracias, Señor, el vivir mostrando agradecimiento. Pon en cada persona el sentir de ayudar, de servir, de agradecer. Que puedan valorar a la persona que tienen al lado, Señor. Que puedan apreciar lo que tienen. Los gestos de amabilidad de los demás. Padre, hoy te pedimos por la humanidad que quizás está como esos 9 leprosos. Y no agradecen. Y no valoran. Hoy ponemos en tus manos a esos 9 para que tú toques su corazón y permitas que regresen dando gracias, Señor, para que reciban algo más, para que reciban la salvación, Señor. Porque cuando hay falta de agradecimiento, Padre, todavía no se ha recibido el premio mayor, la salvación, Señor. Padre,
Hoy te pedimos por cada una de las personas que ofrenda a Majestad Televisión, a la Iglesia del Cuerpo de Cristo, Señor, a Una Voz que clame en el desierto, a la Iglesia en el Taller de Jesús el Carpintero. Hoy te pedimos por cada uno de ellos que disponen su corazón y que con agradecimiento te ofrendan, Señor. Que así como reciben, también te dan. Que muestran agradecimiento, Señor. Bendíceles, guárdales. Sigue dándoles mucho más. Sabemos que no te olvidas de lo que hacen, Señor. Así que pedimos por cada uno de ellos, para que sigan recibiendo la misma forma en la que dan, que sus cuerpos sean sanados, que sus familias sean restauradas, que sus hijos sean cambiados, Señor, que reciban el premio mayor, la salvación, Señor. Padre, hoy ponemos en tus manos a nuestro pastor. Tú sabes la condición en la que se encuentra. Tú sabes cómo está su cuerpo. Nosotros no somos doctores. No sabemos cómo actuar en situaciones quizás que ni el mismo médico sabe detectar. Padre, hoy ponemos en tus manos a nuestro pastor para que tú le des claridad a su mente, tranquilidad, Señor, paz, para que sigas obrando a través de él, para que lo dirijas en todo, Señor, y que no se sienta agobiado, Señor, que la carga no sea tan pesada para él, Señor, que seas tú el que la lleve, que te siga trabajando, Señor, con esos deseos de agradarte, de llevar ese alimento a cada persona, que te siga trabajando con agradecimiento, Señor, con gratitud. Ponemos en tus manos a cada miembro de nuestras iglesias, a cada miembro de tu iglesia, Señor, en donde quiera que estén. Sigue fortaleciendo sus vidas, animando a aquellos que quizás han sido lastimados en las iglesias. Rescata, Señor, a cada una de esas personas que quizás el enemigo está tratando de apartarlas de ti. Toca sus corazones y fortalece esa vida espiritual, Señor, en donde quiera que estén. Padre, nos ponemos en tus manos para que sigas obrando conforme a tu voluntad en nuestras vidas y que podamos seguir caminando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, y asimismo, en el nombre de Jesús, también te damos gracias, porque sabemos de que lo que pedimos con fe, tú nos lo concedes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.